Hay un pueblo en la Biblia cuya historia es tan oscura, tan retorcida y tan llena de giros imposibles que la mayoría de predicadores prefiere no hablar de él. Un pueblo que nació de una de las noches más vergonzosas del Antiguo Testamento. Un pueblo cuyo Dios principal exigía que los padres quemaran vivos a sus propios hijos como ofrenda. Un pueblo que intentó destruir a Israel con brujería, con seducción y con guerra. Un pueblo que fue maldecido por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel, por Amós y por Sofonías. 5 profetas distintos pronunciaron su sentencia de muerte. Y sin embargo, de la sangre de este pueblo, de su línea familiar directa, salió una mujer cuyo nombre aparece en la genealogía de Jesucristo en Mateo capítulo 1. Ese pueblo se llama Moab, y su historia completa, desde la cueva donde nació hasta las ruinas donde desapareció, es una de las narrativas más impactantes, más complejas y más teológicamente profundas de toda la Escritura. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es un resumen. Es la historia completa. Cada capítulo, cada guerra, cada traición, cada profecía y al final, un misterio que conecta la cueva más oscura del Génesis con el pesebre más luminoso de los Evangelios. Todo comenzó en una cueva en las montañas cerca de un lugar llamado Zoar, al sur del Mar Muerto. Y para entender lo que pasó en esa cueva, hay que retroceder unas horas, al momento en que el cielo se abrió sobre Sodoma y Gomorra. Lot, sobrino de Abraham, vivía en Sodoma. Para entender cómo llegó ahí, hay que retroceder a Génesis capítulo 13. Abraham y Lot habían acumulado tantos rebaños y riquezas en Egipto que la tierra no podía sostener a ambos juntos. Sus pastores peleaban constantemente por el agua y los pastos. Abraham, con una generosidad que define su carácter, le dijo a Lot que escogiera primero. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y Lot alzó los ojos. El texto dice que vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto. Era la tierra más hermosa a la vista, la más productiva, la más prometedora. Y Lot la escogió. Pero el texto añade inmediatamente algo que Lot aparentemente ignoró. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. La decisión de Lot fue puramente económica. Escogió la tierra por su fertilidad, no por su moralidad. Y esa decisión lo puso en el centro de la destrucción más espectacular del Antiguo Testamento, porque esa tierra fértil estaba rodeada de ciudades profundamente perversas. Génesis 18 registra que el clamor contra Sodoma y Gomorra era tan grande y su pecado tan grave que Dios mismo descendió para verificar la situación. Abraham intercedió. Le pidió a Dios que no destruyera la ciudad si había 50 justos. Después 45, después 40, 30, 20, 10. Dios aceptó cada negociación, pero no se encontraron ni 10 personas justas en toda Sodoma. 2 ángeles llegaron a la puerta de la ciudad. Lot los recibió. Y esa misma noche, los hombres de Sodoma rodearon la casa exigiendo que Lot entregara a los visitantes. El texto de Génesis 19 es explícito. Todos los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa. No una pandilla, no un grupo, todos. Lot salió e intentó razonar con ellos. Les rogó que no hicieran semejante maldad. Incluso ofreció a sus 2 hijas vírgenes en lugar de los visitantes, una decisión que revela la desesperación absoluta del momento. La turba rechazó la oferta y amenazó con hacerle algo peor a Lot. Los ángeles tiraron de Lot hacia adentro, cerraron la puerta e hirieron de ceguera a toda la multitud. Al amanecer, los ángeles ordenaron a Lot que sacara a su familia de inmediato. Toma a tu mujer, a tus 2 hijas y a cualquiera que tengas en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar.
Lot fue a hablar con sus yernos, los prometidos de sus hijas, pero ellos pensaron que estaba bromeando. No le creyeron. El texto dice que cuando Lot se demoraba, los ángeles lo tomaron de la mano, a él, a su mujer y a sus 2 hijas, y prácticamente los arrastraron fuera de la ciudad. La misericordia de Dios fue literal, física. Los sacó tirando de ellos. La instrucción fue clara: escapa por tu vida, no mires atrás, no te detengas en ningún lugar de la llanura, escapa al monte para que no perezcas. Lot pidió un cambio. No podía llegar a la montaña a tiempo. Rogó por Zoar, una ciudad pequeña cercana. Dios se lo concedió, pero la esposa de Lot miró hacia atrás. El texto no dice por qué. No explica si fue nostalgia, curiosidad o desobediencia consciente. Solo dice que miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. En un instante, sin advertencia adicional, sin segunda oportunidad. Entonces Dios hizo llover azufre y fuego desde el cielo sobre Sodoma, sobre Gomorra, sobre toda la llanura, sobre todos los habitantes y sobre toda la vegetación. Abraham se levantó esa mañana y miró hacia donde habían estado las ciudades. Lo que vio fue humo subiendo de la tierra como el humo de un horno. Todo había desaparecido: las ciudades, las personas, los campos, los árboles, todo. Y aquí es donde la historia de Moab comienza de verdad. Lot, aterrorizado, no se quedó en Zoar. Tuvo miedo de quedarse allí. Subió a la montaña con sus 2 hijas y se refugió en una cueva. Piensa en lo que este hombre acababa de perder: su casa, su ciudad, su esposa, sus yernos, todo su patrimonio, su posición social, todo destruido en una sola noche. Y ahora estaba en una cueva húmeda con sus 2 hijas, sin futuro visible, sin plan, sin esperanza aparente. Lo que pasó después en esa cueva es uno de los episodios más perturbadores de toda la Biblia. Génesis 19, versículos 30 al 38, registra lo siguiente: la hija mayor le dijo a la menor que su padre era viejo y que no había hombre en la tierra que pudiera unirse a ellas según la costumbre de todos los pueblos. Su propuesta fue emborrachar a su padre y acostarse con él para preservar la descendencia. Y eso hicieron. La primera noche, la hija mayor emborrachó a Lot y se acostó con él. El texto dice que Lot no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. La noche siguiente, la hija mayor le dijo a la menor que hiciera lo mismo, y lo hizo. Las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. La mayor dio a luz un hijo y le puso por nombre Moab, que los estudiosos interpretan como derivado del hebreo, que significa del padre. La menor dio a luz un hijo y le puso por nombre Ben-Amí, que significa hijo de mi pueblo. Ben-Amí fue el padre de los amonitas. Moab fue el padre de los moabitas. 2 naciones enteras nacieron de incesto en una cueva después de la destrucción de Sodoma. Ahora, antes de seguir, hay algo importante que entender. El texto bíblico no justifica lo que pasó, no lo celebra, no lo minimiza, simplemente lo registra. Algunos comentaristas han intentado explicar la acción de las hijas de Lot diciendo que ellas genuinamente creían que toda la civilización había sido destruida, que no quedaba ningún hombre sobre la tierra y que estaban actuando por supervivencia de la especie. Otros señalan que las hijas habían crecido en Sodoma, rodeadas de una cultura donde las normas morales estaban completamente distorsionadas. Sea cual sea la explicación psicológica, el resultado fue el mismo. De esa cueva salieron 2 pueblos que serían enemigos perpetuos de Israel durante más de 1000 años. Fíjate en algo. La Biblia no esconde los orígenes vergonzosos de las naciones, no los maquilla, no inventa historias bonitas de fundación como hacían los griegos y los romanos con sus mitos de dioses y héroes. La Biblia dice la verdad.
Moab nació del incesto, y esa verdad incómoda es parte del registro porque Dios no necesita embellecer la historia para demostrar su soberanía sobre ella. Moab como nación se estableció al este del Mar Muerto, en una meseta elevada que hoy pertenece al reino de Jordania. El territorio moabita se extendía desde el río Arnón por el norte hasta el arroyo de Zered por el sur. Era una tierra fértil, buena para el pastoreo y la agricultura. La meseta de Moab está a unos 900 metros sobre el nivel del Mar Muerto, lo que le daba un clima más templado y lluvias más regulares que las zonas desérticas circundantes. El profeta Isaías, en el capítulo 16, describe a Moab como una tierra de viñedos y campos fructíferos. Jeremías 48 menciona las ciudades de Hesbón, Eleale, Yahasa, Mefaat, Dibón, Nebo, Bet-Diblataim, Kiriataim y muchas otras. Moab no era un campamento nómada. Era una civilización organizada con ciudades, murallas, templos y una monarquía establecida. Pero lo que definía a Moab más que su geografía era su religión. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. El dios principal de los moabitas se llamaba Quemos. La Biblia lo menciona en varios pasajes. En Números 21, versículo 29. El texto llama a los moabitas pueblo de Quemos. En Jueces 11, Jefté menciona a Quemos como el dios de los moabitas cuando negocia con el rey amonita. Pero lo más revelador sobre Quemos está en lo que la arqueología y los textos antiguos nos dicen sobre el tipo de culto que recibía. Quemos era un dios que exigía sacrificios humanos. Y no cualquier sacrificio. Sacrificio de niños, los más inocentes, los más indefensos, los que representaban el futuro de la familia. Los arqueólogos han encontrado evidencia de prácticas similares en todo el Levante antiguo. Quemos compartía características con Moloch, el dios amonita, y con algunas versiones de Baal. Lo que estos dioses tenían en común era una teología del terror. La idea de que cuanto mayor fuera el sacrificio, mayor sería la respuesta del Dios, y no había sacrificio mayor que un hijo, tu propia carne, tu propia sangre, tu propio futuro quemado en un altar de piedra para apaciguar a una deidad que se alimentaba de sufrimiento. La evidencia más directa viene de la propia Biblia. En Segundo de Reyes, capítulo 3, cuando el rey Mesa de Moab estaba perdiendo una batalla contra Israel, Judá y Edom combinados, el texto dice que Mesa tomó a su hijo primogénito, al que iba a reinar en su lugar, y lo ofreció como holocausto sobre el muro. Holocausto. La misma palabra hebrea que se usa para los sacrificios quemados del templo de Jerusalén. Mesa quemó vivo a su propio hijo en la muralla de la ciudad a la vista de los 3 ejércitos. Y el texto dice que después de ese acto hubo gran indignación contra Israel y se retiraron. Este detalle es escalofriante por varias razones. Primero, muestra que el sacrificio de niños no era algo marginal o secreto en la cultura moabita. El rey lo hizo públicamente sobre la muralla, como un acto religioso oficial en un momento de crisis nacional. Segundo, el hecho de que los ejércitos de Israel se retiraron después del sacrificio sugiere que el evento tuvo un impacto psicológico devastador. Algunos comentaristas creen que la indignación mencionada en el texto fue la indignación de Dios contra Israel por haber provocado una situación donde un rey pagano sacrificó a su propio hijo. Otros creen que fue una reacción de horror humano. Sea como sea, la retirada de Israel después de ver a un padre quemar a su hijo vivo sobre una muralla dice algo profundo sobre el poder del horror como arma de guerra. La estela de Mesa, también conocida como la piedra moabita, es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes relacionados con el Antiguo Testamento.
Fue encontrada en 1868 en Dibón, la antigua capital de Moab, por un misionero alemán llamado Frederick Klein. La piedra tiene aproximadamente 1 metro de alto y 70 centímetros de ancho, tallada en basalto negro. Cuando los beduinos locales se enteraron de que los europeos estaban dispuestos a pagar una fortuna por ella, intentaron romperla para vender los fragmentos por separado. Calentaron la piedra con fuego y le echaron agua fría, fragmentándola en pedazos. Afortunadamente, antes de la destrucción, un oficial francés llamado Charles Clermont-Ganneau había enviado a un agente a hacer una impresión en papel de la inscripción. Gracias a esa impresión y a los fragmentos recuperados posteriormente, se pudo reconstruir la mayor parte del texto. Hoy, la piedra restaurada se exhibe en el Museo del Louvre en París. La inscripción contiene 34 líneas escritas en moabita, un idioma casi idéntico al hebreo bíblico. La similitud lingüística entre moabita y hebreo es tan grande que un hablante de hebreo antiguo podría haber leído la inscripción con relativa facilidad. Esto confirma lo que la Biblia implica. Moab e Israel compartían raíces lingüísticas comunes, derivadas de su ancestro compartido, Abraham y Lot. En la inscripción, Mesa cuenta su versión de los eventos registrados en Segundo de Reyes, capítulo 3. Lo fascinante es que Mesa menciona al Dios de Israel por su nombre. Usa el tetragrama IHWH y dice que Quemos estaba enojado con su tierra, razón por la cual Omri, rey de Israel, pudo dominar a Moab durante muchos años. Pero luego dice que Quemos le dio la victoria. Mesa describe cómo capturó ciudades israelitas, cómo mató a sus habitantes y cómo dedicó los objetos sagrados de IHWH a Quemos. En una línea particularmente escalofriante, Mesa dice que tomó los vasos sagrados de IHWH y los arrastró delante de Quemos. Piensa en lo que esto significa. Los utensilios dedicados al Dios de Israel fueron tomados como trofeos de guerra y presentados ante un ídolo que se alimentaba de sacrificios de niños. Pero la confirmación arqueológica más importante de la estela de Mesa es que menciona la casa de David. Aunque la lectura exacta de estas líneas ha sido debatida por los eruditos, la mayoría acepta que la inscripción contiene una referencia a la dinastía davídica. Esto es significativo porque confirma que David no era un personaje mitológico. Era una figura histórica cuya dinastía era conocida incluso por los reyes enemigos de Israel. Ahora retrocedamos un poco en la línea del tiempo para entender cómo Moab interactuó con Israel desde el principio. La primera gran confrontación directa entre Moab e Israel durante el periodo de los jueces involucra a un rey y un asesino. Jueces 3 cuenta que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Dios fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Eglón se alió con los amonitas y amalecitas, derrotó a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, que es Jericó. Israel sirvió a Eglón durante 18 años bajo el dominio moabita. Eglón era un hombre muy gordo. El texto lo dice expresamente, no como insulto, sino como dato narrativo que será crucial para lo que viene. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, Dios les levantó un libertador. Se llamaba Ahod, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín. Y era zurdo. En un mundo donde casi todo se diseñaba para diestros, ser zurdo era una ventaja táctica que nadie anticipaba. Ahod fabricó una espada corta de doble filo, de 1 codo de largo, y se la ciñó debajo de la ropa sobre el muslo derecho. Los guardias que revisaban a los visitantes del rey buscaban armas en el lado izquierdo, donde un hombre diestro naturalmente la llevaría. Nadie revisaba el lado derecho,
Ahod entró con un tributo para el rey. Después de entregar el tributo, despidió a la gente que lo acompañaba. Luego volvió al rey y le dijo que tenía un mensaje secreto de Dios. Eglón se levantó de su trono. Estaban solos en la sala de verano del piso superior. Ahod extendió su mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y la clavó en el vientre del rey. La grasa cubrió la hoja. Ni siquiera pudo sacar la espada del cuerpo. Ahod salió, cerró las puertas con llave y escapó. Los siervos de Eglón encontraron las puertas cerradas y pensaron que el rey estaba usando el baño. Esperaron hasta avergonzarse. Cuando finalmente abrieron, encontraron al rey muerto en el suelo. Para entonces, Ahod ya había llegado a las montañas de Efraín, había tocado la trompeta, y los israelitas habían bajado a tomar los vados del Jordán. Mataron a unos 10,000 moabitas aquel día, todos hombres robustos y valientes, ninguno escapó. Y Moab fue sometido bajo la mano de Israel. La tierra tuvo reposo 80 años. Esa es la primera victoria de Israel sobre Moab registrada en los jueces. Un zurdo con una espada escondida derrotó a toda una ocupación de 18 años, pero Moab no aprendió la lección. Siguió enfrentándose a Israel una y otra vez durante los siglos siguientes. Cuando Israel salió de Egipto y caminó por el desierto durante 40 años, la ruta final los llevó al este del río Jordán, directamente a territorio que bordeaba con Moab. Deuteronomio capítulo 2 registra una instrucción específica de Dios a Moisés. No molestes a Moab, ni te metas en guerra con ellos, porque no te daré posesión de su tierra, ya que a los hijos de Lot les he dado Ar como heredad. Dios protegió a Moab de Israel, no por mérito de Moab, sino por la conexión familiar con Lot, sobrino de Abraham. Dios recordaba que Lot era familia, y por esa memoria, Moab fue intocable durante la conquista. Pero Moab no lo sabía, y su rey, un hombre llamado Balac, hijo de Zippor, estaba aterrorizado. Números 22 dice que Moab estaba angustiado a causa de los hijos de Israel. Balac había visto lo que Israel le hizo a los amorreos. Sejón, rey de los amorreos, un guerrero temible que controlaba la región, había sido aplastado. Og, rey de Basán, un gigante cuya cama de hierro medía más de 4 metros de largo, había caído. 2 reyes que Moab jamás podría haber derrotado, destruidos en semanas por este pueblo del desierto. Balac miró al horizonte y vio 600,000 tiendas, y entró en pánico. Lo que hizo a continuación cambió la historia de la región para siempre. Balac envió mensajeros al otro lado del río Éufrates, la tierra de Petor, a buscar a un hombre llamado Balaam, hijo de Beor. Balaam era un adivino de fama internacional. Su reputación era que a quien él bendecía, quedaba bendecido, y a quien maldecía, quedaba maldecido. Era, en esencia, un arma espiritual de largo alcance. Balac no podía ganar con espadas, intentaría ganar con maldiciones. Los mensajeros llegaron a Balaam con las tarifas de adivinación en la mano. Ven, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás podré herirlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendigas será bendecido, y a quien maldigas será maldecido. Balaam les pidió que se quedaran la noche, consultaría a Dios, y aquí viene lo inesperado. Dios se le apareció a Balaam, un profeta pagano, un adivino gentil. Dios le habló directamente: no te vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo, porque es bendito. Balaam obedeció, envió de vuelta a los mensajeros, pero Balac no se rindió. Envió una segunda delegación, más príncipes, más honorables, con más dinero. Balaam dijo que aunque Balac le diera su casa llena de plata y oro, no podía traspasar la palabra de Dios. Pero les pidió que se quedaran una noche más. Esta vez Dios le dijo que fuera con ellos, pero que solo dijera lo que Dios le indicara.
Lo que pasó en el camino es uno de los eventos más extraordinarios de toda la Escritura. Balaam ensilló su burra y partió con los príncipes de Moab. Pero la ira de Dios se encendió porque iba, y el ángel del Señor se puso en el camino como adversario. Balaam no podía verlo, pero la burra sí. El animal vio al ángel con una espada desenvainada y se desvió del camino hacia un campo. Balaam la golpeó para hacerla volver. El ángel se paró en una senda estrecha entre viñedos, con una pared a cada lado. La burra vio al ángel y se apretó contra la pared, aplastando el pie de Balaam. Balaam la golpeó de nuevo. El ángel se adelantó y se paró en un lugar tan estrecho que no había espacio para pasar ni a la derecha ni a la izquierda. La burra se echó al suelo y Balaam, furioso, la golpeó con un palo. Entonces Dios abrió la boca de la burra y el animal habló. Literalmente habló con voz humana. Le dijo a Balaam algo que suena casi cómico si no fuera tan serio. ¿Qué te he hecho para que me hayas golpeado estas 3 veces? Balaam le respondió como si hablar con un animal fuera completamente normal. Porque te has burlado de mí. Si tuviera una espada en mi mano, te mataría ahora mismo. La burra respondió: ¿No soy yo tu burra sobre la que has cabalgado toda tu vida hasta hoy? ¿He acostumbrado a hacerte esto? Y Balaam dijo que no. Entonces Dios abrió los ojos de Balaam y vio al ángel con la espada. El profeta que podía ver el futuro de las naciones no podía ver un ángel a 3 metros de distancia. Un animal tenía más discernimiento espiritual que el hombre más buscado por los reyes del mundo antiguo. El ángel le dijo a Balaam que su camino era perverso, que la burra lo había salvado 3 veces, que si el animal no se hubiera desviado, el ángel ya lo habría matado. Balaam se postró y ofreció volver, pero el ángel le dijo que siguiera con los hombres, con la condición de que solo dijera exactamente lo que Dios le ordenara. Lo que pasó después en las alturas de Moab es una de las secuencias proféticas más poderosas de todo el Antiguo Testamento. Balac llevó a Balaam a 3 lugares altos distintos para que desde allí maldijera a Israel. Cada vez, Balaam mandó construir 7 altares y ofreció 7 toros y 7 carneros. Y cada vez, en lugar de maldición, lo que salió de la boca de Balaam fue una bendición devastadora. La primera profecía desde Bamot Baal fue directa. ¿Cómo maldeciré yo al que Dios no ha maldecido? ¿Cómo execraré al que el Señor no ha execrado? Balaam declaró que Israel era un pueblo que habitaba solo, que no se contaba entre las naciones, que nadie podía contarlos, y terminó con una frase que debió helarle la sangre a Balac: «Muera yo la muerte de los rectos, y sea mi fin como el suyo». El profeta contratado para maldecir estaba pidiendo morir como los bendecidos. Balac estaba furioso. Lo llevó a un segundo lugar, a la cima del Pisga. Quizás desde un ángulo diferente la maldición funcionaría. Construyeron altares, ofrecieron sacrificios, y Balaam profetizó de nuevo: «Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él bendijo y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él, y el júbilo de un rey está entre ellos». La segunda profecía fue aún más poderosa que la primera. Balaam estaba declarando que la bendición de Dios sobre Israel era irrevocable, que ni siquiera un profeta con poderes sobrenaturales podía revertir lo que Dios había decidido. Balac estaba pagando una fortuna para que un hombre contradijera la voluntad del Creador del universo, y cada intento fracasaba más espectacularmente que el anterior. Balac lo intentó una tercera vez. Lo llevó a la cima del Peor, que miraba hacia el desierto, y esta vez Balaam ni siquiera usó sus métodos habituales de adivinación.
El Espíritu de Dios vino directamente sobre él. Y lo que salió de su boca fue la bendición más extensa y hermosa de todas. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como valles extendidos, como huertos junto a un río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Con esas últimas palabras, Balaam selló algo que Balac no quería escuchar. Malditos los que te maldigan. El rey que había pagado para maldecir a Israel acababa de escuchar que maldecir a Israel era una sentencia de maldición sobre él mismo. Pero Balaam no terminó ahí. Pronunció una cuarta profecía. Y esta fue la más impactante de todas, una profecía mesiánica, pronunciada por un profeta pagano, siglos antes de los profetas de Israel. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Saldrá una estrella de Jacob, se levantará un cetro de Israel que aplastará las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. La estrella de Jacob, el cetro de Israel. La tradición judía y cristiana ha interpretado esta profecía como una referencia directa al Mesías. Un profeta pagano, contratado para maldecir, terminó profetizando la venida de Cristo. Y en esa misma profecía anunció la destrucción de Moab. El pueblo que lo había contratado acababa de escuchar su propia sentencia de muerte de boca de su propia arma. Pero la historia de Balaam no terminó con las profecías. Lo que vino después fue mucho peor. Balaam no pudo maldecir a Israel con su boca, pero encontró otra manera de destruirlos. Números 31, versículo 16, revela que fue Balaam quien aconsejó a los moabitas y madianitas usar a sus mujeres como arma. El plan era simple y diabólico. Si no puedes maldecir a Israel desde fuera, haz que Israel se maldiga a sí mismo desde dentro. Envía mujeres hermosas al campamento, que los seduzcan, que los inviten a comer carne sacrificada a sus ídolos, que los arrastren a la idolatría. Y entonces el Dios de Israel, que no tolera la infidelidad, hará el trabajo por ti. El plan funcionó. Números 25 relata que Israel estaba acampado en Sittim cuando el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Las mujeres invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y los israelitas comieron y se postraron ante los dioses moabitas. Israel se unió a Baal Peor, y la ira de Dios se encendió contra Israel. Piensa en la estrategia de Balaam desde una perspectiva militar. Lo que hizo fue identificar la única debilidad de un ejército invencible. Israel no podía ser derrotado desde afuera. Ningún ejército podía vencerlos. Ninguna maldición podía tocarlos. Dios mismo era su escudo. Pero si Israel se corrompía desde adentro, si abandonaba voluntariamente al Dios que lo protegía, entonces perdería su protección y quedaría vulnerable. Balaam entendió esto con una claridad diabólica. No intentó destruir la muralla. Hizo que Israel abriera la puerta desde dentro. Una plaga cayó sobre el campamento. 24,000 israelitas murieron. 24,000. Lo que todo el ejército de Moab no pudo lograr con espadas, las mujeres de Moab lo lograron con seducción. Lo que Balaam no consiguió con profecías, lo consiguió con un consejo susurrado al oído de Balac. La plaga solo se detuvo cuando Finés, nieto de Aarón el sacerdote, tomó una lanza y actuó con celo radical. Un israelita llamado Simri, príncipe de la tribu de Simeón, había traído una mujer madianita llamada Cosbi al campamento descaradamente, a la vista de Moisés y de toda la congregación que lloraba a la puerta del tabernáculo. Finés los siguió hasta la tienda y los atravesó a ambos con un solo golpe de lanza, y la plaga cesó. Dios dijo que Finés había hecho expiación por los hijos de Israel con su celo, le dio un pacto de paz y un sacerdocio perpetuo, pero el daño estaba hecho.
y Dios no olvidó quién fue el responsable. En la guerra posterior contra Madián, registrada en Números 31, Balaam fue encontrado entre los madianitas y ejecutado con espada. El profeta, que no pudo ser detenido por un ángel, fue finalmente detenido por soldados israelitas. Y su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción espiritual. El Nuevo Testamento lo menciona 3 veces como ejemplo de lo que no se debe hacer. Segunda de Pedro 2 habla del camino de Balaam. Judas, versículo 11, habla del error de Balaam por recompensa. Apocalipsis 2 habla de la doctrina de Balaam, que enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Después de este episodio, la relación entre Moab e Israel quedó marcada para siempre, y la ley reflejó esta realidad. Deuteronomio 23, versículos 3 al 6, establece una prohibición directa: no entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, ni siquiera en la 10ª generación entrarán en la congregación del Señor para siempre, porque no salieron al encuentro con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto, y porque contrataron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para que te maldijera. No procurarás la paz de ellos, ni su prosperidad en todos tus días para siempre. Esa es una de las prohibiciones más severas de toda la ley mosaica. No solo excluía a los moabitas del pueblo de Dios, sino que prohibía incluso buscar su bienestar para siempre, ni en la 10ª generación. La razón explícita eran 2 cosas. Primero, la falta de hospitalidad cuando Israel pasó por su territorio. Segundo, el intento de maldición a través de Balaam. Moab había cometido 2 ofensas que Dios consideraba imperdonables a nivel nacional. Y sin embargo, lo que está a punto de pasar en la historia demostrará que Dios es más grande que su propia ley, o mejor dicho, que la gracia de Dios opera en dimensiones que la ley no puede contener. Durante el período de los jueces, la tierra de Israel sufrió una hambruna severa. Un hombre de Belén de Judá llamado Elimelec tomó a su esposa Noemí y a sus 2 hijos, Maglón y Kelión, y se fue a vivir a los campos de Moab. El hombre que debía no buscar la paz de Moab fue a buscar pan en Moab, y allí murió Elimelec. Sus 2 hijos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa, la otra se llamaba Ruth. Y después de unos 10 años, también Malón y Kelión murieron. Noemí quedó sola, sin esposo, sin hijos, en tierra extranjera. Cuando Noemí decidió volver a Belén, les dijo a sus nueras que regresaran a sus familias moabitas. Orfa, después de llorar, aceptó. Besó a su suegra y se fue. Pero Ruth se negó a irse y pronunció las palabras que se convirtieron en una de las declaraciones de fidelidad más hermosas de toda la literatura humana. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Una moabita, hija del pueblo que nació del incesto, descendiente de la nación que adoraba a Quemos y quemaba niños, miembro de la etnia que había sido excluida de la congregación de Israel para siempre. Esa mujer estaba diciendo que el Dios de Israel sería su Dios, y no solo lo estaba diciendo, lo estaba viviendo. Estaba abandonando todo lo conocido, toda seguridad, toda identidad cultural, para seguir a una suegra viuda y pobre hacia un país donde la gente de su sangre era considerada maldita. Lo que pasó en Belén cuando Ruth y Noemí llegaron es una historia de redención que opera en múltiples niveles simultáneamente. Ruth salió a recoger espigas en los campos, una actividad reservada para los más pobres, según la ley de Levítico 19 y Deuteronomio 24.
y por providencia divina llegó al campo de un hombre llamado Booz. Booz era un pariente cercano de Elimelec, el esposo difunto de Noemí. Era un hombre rico, respetable y temeroso de Dios. Booz notó a Ruth. Preguntó quién era. Le dijeron que era la moabita que había venido con Noemí. Y Booz le habló con una bondad que desafía todo lo que la ley decía sobre los moabitas. Le dijo que se quedara en su campo, que no fuera a otro, que bebiera del agua que sus siervos sacaban, que había escuchado todo lo que ella había hecho por su suegra. Y pronunció una bendición sobre ella. El Señor recompense tu obra, y tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Fíjate, un israelita que conocía la ley, que prohibía a los moabitas entrar en la congregación, estaba bendiciendo a una moabita en el nombre de Dios. La gracia estaba rompiendo las barreras de la ley, no anulándola, no contradiciéndola, sino revelando que la ley tenía una dimensión más profunda que la exclusión étnica. La ley condenaba a Moab como nación por sus acciones, pero la gracia podía rescatar a un individuo de Moab por su fe. Noemí vio la oportunidad. Le explicó a Ruth que Booz era un pariente redentor, un goel en hebreo, un familiar con el derecho legal de redimir la herencia de Elimelec casándose con la viuda. Le instruyó que fuera a la era donde Booz dormía después de la cosecha, se acostara a sus pies y esperara su respuesta. Ruth obedeció. Cuando Booz despertó a medianoche y descubrió una mujer a sus pies, le preguntó quién era. Ella respondió: «Soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre tu sierva, porque tú eres pariente redentor». Extender el manto era un símbolo de protección matrimonial. Ruth estaba pidiendo redención. Booz aceptó. Pero había un pariente más cercano que tenía prioridad legal. Al día siguiente, en la puerta de la ciudad, ante los ancianos, Booz presentó el caso. El otro pariente inicialmente quiso redimir la tierra de Elimelec. Pero cuando Booz le informó que redimir la tierra incluía casarse con Ruth la moabita para levantar descendencia al difunto, el pariente se negó. Dijo que no podía redimir sin dañar su propia herencia. Se quitó la sandalia en señal de renuncia legal, y Booz redimió a Ruth. Lo fascinante es lo que dijeron los ancianos y el pueblo que estaban en la puerta de la ciudad como testigos. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y sé poderoso en Efrata, y sé de renombre en Belén. Sea tu casa como la casa de Fares, al que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que el Señor te dé de esta joven. Mencionaron a Tamar, otra mujer con una historia vergonzosa. Tamar se disfrazó de prostituta para concebir de su suegro Judá. Y aquí estaban los ancianos de Belén comparando la unión de Booz y Ruth con la de Judá y Tamar. Dos historias de mujeres marginadas que encontraron redención a través de la línea de Judá. Y ambas terminaron en la genealogía de Cristo. De la unión de Booz y Ruth nació un hijo llamado Obed. Las mujeres de Belén le dijeron a Noemí que le había nacido un hijo, que Ruth, que la amaba, era mejor para ella que 7 hijos. En una cultura donde los hijos varones eran la máxima bendición, las mujeres de Belén declararon que una nuera moabita valía más que 7 hijos israelitas. Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo, y fue su ama de cría. La mujer que había dicho que el Señor la había devuelto vacía, ahora sostenía en sus brazos al abuelo del rey de Israel. Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre de David. David fue el rey más grande de Israel. Y de la línea de David, según Mateo capítulo 1, nació Jesús, el Cristo.
Detente aquí un momento y piensa en lo que acaba de pasar. La ley decía que ningún moabita entraría en la congregación de Dios, ni siquiera en la 10ª generación. Y Dios puso a una moabita en la línea directa de sangre del Mesías. La bisabuela de David era moabita. Jesús de Nazaret tenía sangre moabita corriendo por sus venas. El pueblo maldecido por 5 profetas contribuyó con su ADN a la encarnación del Hijo de Dios. Esto no es una contradicción. Es el plan más audaz de la historia de la redención. Dios tomó lo que estaba excluido y lo hizo central. Tomó lo que estaba maldecido y lo convirtió en canal de bendición. Tomó la vergüenza de una cueva de incesto y la transformó en una línea genealógica que termina en un pesebre en Belén. La misma Belén de donde salió Noemí huyendo del hambre, la misma Belén a donde Ruth llegó recogiendo espigas, fue la misma Belén donde nació Jesús. No es coincidencia, es arquitectura divina. David mismo tuvo una relación compleja con Moab que revela las tensiones más profundas de la historia bíblica. Cuando David era un fugitivo, perseguido por Saúl como un animal, buscó refugio en varios lugares. Uno de ellos fue Moab. Primer libro de Samuel 22 dice que David fue al rey de Moab en Mizpa y le pidió algo extraordinario. Te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará conmigo. David confió a sus padres lo más valioso que tenía al cuidado de un rey moabita, y el rey aceptó. Los padres de David vivieron en Moab bajo protección real, mientras David peleaba por su vida en las cuevas de Israel. ¿Por qué Moab aceptó? Probablemente porque David tenía sangre moabita. Su bisabuela era Ruth. Esa conexión familiar le dio acceso diplomático a un rey que de otra manera habría sido un enemigo. La sangre de Ruth no solo le dio a David un linaje para la corona de Israel, le dio un refugio para su familia en el momento más desesperado de su vida. La decisión de Ruth de abandonar Moab por Israel, tomada generaciones antes, estaba protegiendo a la familia real de Israel desde Moab. Hay algo profundamente poético en eso. La moabita que abandonó su tierra terminó salvando a la familia de su tataranieto a través de la tierra que abandonó. Pero más tarde, cuando David se convirtió en rey, la relación cambió radicalmente. Segundo de Samuel 8 dice que David derrotó a Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender en el suelo. Midió 2 cordeles para darles muerte y un cordel completo para dejarlos con vida. Y los moabitas fueron siervos de David y le trajeron tributo. 2/3 partes fueron ejecutados. 1/3 sobrevivió como vasallos. Es un nivel de brutalidad que contrasta fuertemente con el refugio que Moab le había dado antes. Algunos estudiosos creen que algo sucedió con los padres de David en Moab, que quizás el rey moabita los traicionó o los mató, y que la venganza de David fue proporcional a esa traición. El texto no lo explica, solo registra la acción y su resultado. Bajo Salomón, la relación con Moab tomó un giro diferente, pero igualmente destructivo. Primer libro de Reyes 11 dice que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel que no se unieran a ellas, porque ciertamente harían inclinar sus corazones tras sus dioses. Salomón se apegó a estas mujeres con amor. El texto dice que tuvo 700 mujeres princesas y 300 concubinas, un harén de 1000 mujeres. Y en su vejez, estas mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses. Su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. El texto es específico sobre lo que hizo. Salomón fue tras Astoret, diosa de los sidonios, y tras Milcom, abominación de los amonitas.
y edificó un lugar alto para Quemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. El monte que está enfrente de Jerusalén es el monte de los Olivos, el mismo monte donde Jesús oraría 1000 años después antes de su crucifixión, el mismo monte desde donde ascendió al cielo. Salomón contaminó ese monte con un altar al Dios que devoraba niños. Piensa en eso. El rey más sabio de la historia, el hombre que construyó el templo más glorioso jamás dedicado a Dios, ese mismo hombre construyó un santuario a Quemos, en un monte sagrado. Y ese lugar alto no fue destruido hasta 300 años después, cuando el rey Josías lo derribó como parte de su reforma religiosa registrada en 2 de Reyes 23. Josías lo profanó, lo destruyó y llenó el lugar de huesos humanos para asegurarse de que nunca más fuera usado para el culto. Durante 300 años, el altar de Quemos estuvo en el Monte de los Olivos, mirando directamente al templo de Jerusalén. 300 años de un Dios falso, desafiando al Dios verdadero desde la colina de enfrente. Imagina eso. Un israelita parado en el atrio del templo, mirando al este, podía ver los restos del altar donde se habían quemado niños en honor a Quemos. La presencia de ese altar era un recordatorio constante de lo que pasa cuando la sabiduría humana se aparta de Dios. Salomón, el hombre que escribió los proverbios, que compuso el Cantar de los Cantares, que pronunció la oración de dedicación más sublime del templo, ese mismo hombre introdujo el horror del sacrificio infantil moabita a las puertas de Jerusalén. Y la ironía más dolorosa es que fue construido por el hijo de David, cuya bisabuela era moabita. La sangre de Moab en la familia real trajo la bendición de Ruth, pero también la maldición de Quemos. La misma línea familiar produjo redención y corrupción. La misma sangre que dio origen a la genealogía del Mesías también fue el canal por el cual el culto más atroz del mundo antiguo llegó a contaminar el Monte Santo. Después de la división del reino, Moab estuvo sujeto al reino del norte, Israel. 2 de Reyes 1 dice que después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. El rey Mesa de Moab, el mismo de la famosa estela, dejó de pagar el tributo de 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros que entregaba anualmente al rey de Israel. La rebelión desencadenó la campaña militar registrada en 2 de Reyes 3, donde Joram de Israel, Josafat de Judá y el rey de Edom marcharon contra Moab por una ruta indirecta a través del desierto de Edom. La campaña casi termina en desastre. Después de 7 días de marcha, no había agua para el ejército ni para los animales. Joram entró en pánico, pero Josafat preguntó si había algún profeta del Señor para consultarle, y resultó que Eliseo estaba allí. Eliseo accedió a profetizar, pero solo por respeto a Josafat, no a Joram. Hizo traer un músico, y mientras el músico tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. La profecía fue que el valle se llenaría de estanques de agua sin viento ni lluvia, y que Dios entregaría a Moab en sus manos. A la mañana siguiente, el agua vino desde la dirección de Edom y llenó la tierra. Cuando los moabitas miraron desde lejos y vieron el agua reflejando el sol de la mañana, pensaron que era sangre. Concluyeron que los 3 ejércitos se habían peleado entre sí y masacrado mutuamente. Gritaron al botín y corrieron desorganizados hacia el campamento israelita. Fue una trampa perfecta que ni siquiera fue planeada por humanos. Dios usó un fenómeno óptico natural para crear la ilusión de una masacre y provocar que los moabitas abandonaran su posición defensiva. Israel los derrotó decisivamente. Destruyeron las ciudades, cubrieron los campos con piedras, taparon los manantiales, cortaron los árboles frutales. Solo quedó la ciudad de Kir Hareset. Los honderos la rodearon.
Y fue entonces cuando Mesa, acorralado, tomó a su hijo primogénito y lo quemó vivo sobre la muralla. Después de ese acto, hubo gran indignación contra Israel y se retiraron. La campaña, que comenzó con una profecía de victoria, terminó con una retirada provocada por el horror de un sacrificio humano. Los profetas de Israel no se quedaron en silencio sobre Moab. Uno tras otro pronunciaron oráculos de destrucción que pintaban el futuro de esta nación en colores cada vez más oscuros. Isaías dedicó 2 capítulos enteros a Moab. Los capítulos 15 y 16 contienen una elegía que es al mismo tiempo una sentencia y un lamento. Oráculos sobre Moab. Ciertamente en una noche fue destruida Ar de Moab, reducida a silencio. Ciertamente en una noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Isaías describe un paisaje de devastación total. Los lugares altos destruidos, las fuentes secas, los caminos llenos de gente huyendo, los fugitivos con sus posesiones a cuestas. Y en medio de la destrucción, Isaías dice algo sorprendente. Mi corazón gime por Moab, mi corazón clama por Moab. El profeta que anuncia la destrucción siente dolor por los destruidos. No es indiferencia, no es celebración. Es el dolor de un mensajero que entrega una sentencia que él mismo quisiera que fuera diferente. Isaías 16, versículo 11, dice expresamente que sus entrañas vibran como cuerdas de arpa por Moab. Y en el versículo 14 del mismo capítulo, establece un plazo. Dentro de 3 años, como años de jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y el remanente será muy pequeño y sin fuerza. Pero fue Jeremías quien dedicó el oráculo más extenso y detallado a Moab. El capítulo 48 de Jeremías tiene 47 versículos dedicados exclusivamente a la destrucción de Moab. Es el oráculo más largo contra una nación extranjera en todo el libro de Jeremías. Ciudad por ciudad, Jeremías enumera la destrucción. Nebo fue destruida. Kiriataim fue avergonzada y tomada. Hesbón perdió su gloria. Madmena fue silenciada. Horonaim escuchó gritos de destrucción. Moab fue destrozado. Lo que hace único al oráculo de Jeremías es que explica el porqué de la destrucción con una precisión teológica devastadora. Jeremías 48, versículo 11, dice que Moab ha estado tranquilo desde su juventud, reposando sobre sus sedimentos como el vino que no ha sido vaciado de vasija en vasija. No ha ido en cautiverio. Por eso su sabor se ha conservado y su aroma no ha cambiado. La metáfora es del proceso de vinificación. Cuando el vino se deja en la misma vasija sin ser trasvasado, acumula sedimentos y se estropea. La comodidad de Moab, su falta de pruebas, su seguridad autocomplaciente, fue lo que lo destruyó. No fue refinado por el sufrimiento, no fue purificado por la adversidad. Y por eso, cuando vino el juicio, no tenía la profundidad espiritual para sobrevivir. Jeremías 48, versículo 29. Identifica el pecado específico con mayor claridad. Hemos oído de la soberbia de Moab. Muy orgulloso es. De su altivez, de su soberbia, de su orgullo y de la arrogancia de su corazón. Yo conozco su furor, dice el Señor, pero de nada sirve. Sus jactancias nada han logrado. El pecado fundamental de Moab era la soberbia, un orgullo que confiaba en sus fortalezas, en su posición geográfica elevada, en su riqueza agrícola, y que ignoraba al Dios que había permitido todo eso. Pero incluso en medio de la destrucción total, Jeremías incluye una línea que abre una puerta inesperada. El último versículo del capítulo, versículo 47, dice algo que nadie esperaba. Pero restauraré de la cautividad a Moab en los últimos días, dice el Señor. Hasta aquí el juicio de Moab, destrucción total, pero restauración futura.
El mismo profeta que pronunció 46 versículos de devastación cierra con una promesa de esperanza. Dios no terminó con Moab para siempre. El juicio sería completo, pero no eterno. Ezequiel 25 suma su voz al coro profético. Porque Moab y Seir dijeron que la casa de Judá era como todas las naciones. Por tanto, yo abriré el flanco de Moab y lo entregaré a los pueblos del oriente. El pecado de Moab, según Ezequiel, fue negar la singularidad de Israel. Decir que Israel no era especial, que era igual a todos los demás. Tratar a lo sagrado como ordinario. Amós 2 condena a Moab por un crimen específico, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Ni siquiera los muertos estaban a salvo de la crueldad moabita. Profanar los restos de un rey muerto era una atrocidad que superaba las normas de guerra del mundo antiguo. Y Dios tomó nota. Sofonías 2, versículos 8 al 11, resume el juicio final. He oído las afrentas de Moab y las injurias de los hijos de Amón, con las cuales afrentaron a mi pueblo y se engrandecieron contra su territorio. El Señor será terrible contra ellos, porque consumirá a todos los dioses de la tierra, y desde su lugar se inclinará a él cada una de las costas de las naciones. 5 profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Sofonías, todos diciendo lo mismo con palabras diferentes. Moab sería destruido, su soberbia sería quebrada, sus ciudades serían ruinas. Su dios Quemos demostraría ser impotente cuando llegara el juicio del Dios verdadero. Y todo se cumplió. La historia secular confirma lo que los profetas anunciaron. Moab fue gradualmente absorbido por los imperios que dominaron la región. Los asirios bajo Tiglat-Pileser III impusieron tributo a Moab en el siglo VIII a.C. La estela de Tiglat-Pileser menciona a Salamanu de Moab entre los reyes vasallos. Bajo Sennacherib y Asaradón, Moab continuó como estado tributario. Los registros asirios mencionan reyes moabitas pagando tributo regularmente. Luego vinieron los babilonios. Nabucodonosor usó tropas moabitas en sus campañas contra Judá, según Segundo de Reyes 24, versículo 2. Moab ayudó a destruir Jerusalén, pero la alianza con Babilonia no salvó a Moab de la destrucción. Josefo, el historiador judío del primer siglo, registra que Nabucodonosor conquistó Moab y Amón en su 23º año de reinado, aproximadamente 5 años después de destruir Jerusalén. El mismo imperio que Moab ayudó a alimentar terminó devorándolo. Después de los babilonios vinieron los persas, y bajo el imperio persa, Moab como entidad nacional dejó de existir. Las tribus árabes nabateas comenzaron a infiltrarse en el territorio moabita. Los nabateos eran comerciantes nómadas que controlaban las rutas de incienso y especias entre Arabia y el Mediterráneo. Gradualmente, pasaron de comerciar a través del territorio moabita a ocuparlo permanentemente. Para el siglo IV a.C., los nabateos habían ocupado completamente la meseta moabita. Petra, la famosa ciudad tallada en roca rosada, que hoy es una de las maravillas del mundo, fue la capital nabatea, construida en lo que antes fue territorio moabita y edomita. Los moabitas no fueron conquistados en una gran batalla final. No hubo un momento dramático de derrota. Simplemente se disolvieron. Su identidad se diluyó entre los pueblos que los rodeaban. Sus descendientes se mezclaron con nabateos, árabes y otras etnias de la región. Su lengua dejó de hablarse. Sus tradiciones dejaron de practicarse. Su Dios dejó de recibir adoradores. Fue una muerte lenta, silenciosa, casi invisible, exactamente como los profetas habían predicho. Jeremías no dijo que Moab caería en batalla, dijo que sería vaciado como el vino de una vasija, vertido lentamente hasta que no quedara nada. Para la época de Jesús, Moab como pueblo ya no existía.
La tierra era parte de la provincia romana de Arabia Petrea o de la Decápolis en su extremo norte. Las ciudades mencionadas por los profetas eran ruinas. El templo de Quemos había desaparecido, la lengua moabita se había extinguido, la cultura moabita se había disuelto. Las profecías se habían cumplido con precisión quirúrgica. Y aquí está la parte que debería dejarte sin palabras. El pueblo que fue destruido exactamente como los profetas dijeron, el pueblo cuyo Dios devoraba niños, el pueblo que intentó maldecir a Israel, el pueblo que sedujo a 24,000 hombres a la muerte, el pueblo excluido de la congregación para siempre. Ese pueblo tiene una representante en la genealogía del Salvador del mundo. Mateo capítulo 1, versículo 5. Salmón engendró a Booz de Rahab, Booz engendró a Obed de Ruth, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Ruth, la moabita, está en la lista. Su nombre está escrito, no escondido, no disimulado, no olvidado. Está ahí, en letras claras, para que todos lo lean. La bisabuela de David, la ancestral de Jesús, una moabita, y no es la única mujer inusual en esa genealogía. Tamar, que se disfrazó de prostituta para quedar embarazada de su suegro Judá. Rahab, la prostituta de Jericó. Ruth, la moabita. Betsabé, la mujer de Urías con quien David cometió adulterio. 4 mujeres, cada una con una historia que la sociedad de su tiempo habría considerado vergonzosa. Y Dios las puso en la línea directa del Mesías, no a pesar de sus historias, sino incluyendo sus historias como parte esencial del plan. El mensaje es devastador en su simplicidad. No hay nadie tan excluido que la gracia de Dios no pueda alcanzar. No hay origen tan oscuro que la redención divina no pueda transformar. No hay ley humana o divina que pueda limitar la capacidad de Dios para incluir a quien genuinamente se refugia bajo sus alas, como dijo Booz de Ruth. Ruth no se presentó ante Dios con los méritos de su nación. Se presentó con la renuncia de su nación. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. En ese momento, Ruth dejó de ser moabita y se convirtió en israelita. No por sangre, no por nacimiento, no por ley, por fe, por decisión, por entrega total. Y Dios la recibió tan completamente que la puso en la línea del Rey de Reyes. Ahora piensa en la promesa final de Jeremías: restauraré de la cautividad a Moab en los últimos días. Se cumplió. Como nación, Moab desapareció. No hay pueblo moabita hoy. No hay reino de Moab. No hay templo de Quemos. Pero la tierra que fue Moab, la meseta al este del Mar Muerto, hoy es parte de Jordania. Y en esa tierra viven millones de personas, muchas de ellas descendientes de los pueblos que habitaron esa región durante milenios. Y muchas de ellas son cristianas. La comunidad cristiana en Jordania, aunque minoritaria, existe y es activa. Algunos teólogos interpretan la promesa de Jeremías como una restauración espiritual más que nacional, que los descendientes de quienes habitaron la tierra de Moab encontrarían al Dios verdadero a través de Cristo. Si esa interpretación es correcta, entonces la promesa se está cumpliendo hoy mismo. Pero hay una interpretación aún más profunda. La restauración de Moab ya comenzó con Ruth. Cuando una moabita se unió a Israel por fe, la restauración espiritual de Moab quedó inaugurada. Cuando Booz la redimió, el principio del rescate divino se manifestó a través de una historia de amor en un campo de cebada. Y cuando de esa unión nació Obed, y de Obed nació Isaí, y de Isaí nació David, y de David eventualmente nació Jesús, el ciclo se completó. Moab fue destruido como nación, pero fue restaurado como linaje en la familia del Mesías. Y fíjate en un detalle que casi nadie menciona. Cuando Jesús caminó por la tierra, cuando predicó el Sermón del Monte, cuando sanó enfermos, cuando multiplicó panes, cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día,
La sangre de Ruth, la moabita, corría por sus venas. El Hijo de Dios encarnado llevaba en su ADN humano la herencia genética de Moab. El pueblo más maldecido del Antiguo Testamento contribuyó con su biología a la encarnación del Salvador del mundo. No hay ejemplo más radical de redención en toda la historia humana. No hay demostración más poderosa de que Dios puede transformar absolutamente cualquier cosa en instrumento de su gracia. El apóstol Pablo escribiría siglos después en Romanos 8 que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas, incluso un incesto en una cueva, incluso un pueblo que adoraba a un Dios devorador de niños, incluso una exclusión legal que decía para siempre. Dios tomó todo eso y lo usó como material de construcción para el plan de salvación más ambicioso del universo. La historia de los moabitas no es solo una historia antigua sobre un pueblo que desapareció. Es una parábola viva sobre cómo opera Dios en la historia humana. Toma la oscuridad y la usa como lienzo para pintar la luz. Toma el fracaso y lo convierte en materia prima para la redención. Toma la exclusión y la transforma en inclusión radical. Piensa en todos los hilos narrativos que hemos recorrido. Un incesto en una cueva. Una nación fundada sobre vergüenza, un Dios que se alimenta de niños quemados, un rey que contrata a un brujo para maldecir a Israel, una seducción masiva que mata a 24,000 personas, un zurdo con una espada escondida que asesina a un rey gordo, un altar pagano construido por el rey más sabio de la historia, una piedra tallada por un rey moabita que confirma la existencia de la casa de David, una plaga detenida por una lanza, 5 profetas que pronuncian sentencia de muerte, un imperio tras otro que aplasta a Moab hasta borrarlo del mapa, y en medio de todo eso, una mujer que recoge espigas en un campo de cebada en Belén. Ruth es el hilo dorado que atraviesa toda la oscuridad. Sin Ruth, la historia de Moab sería solo destrucción, solo juicio, solo maldición, pero con Ruth la historia se transforma en algo mucho más profundo. Se convierte en una demostración de que Dios puede encontrar un diamante en el carbón más negro, de que la gracia no necesita material limpio para trabajar, de que la redención es más creativa, más audaz y más impredecible de lo que cualquier teólogo podría haber diseñado. La cueva donde Lot durmió borracho con sus hijas fue el punto más bajo de la historia. El campo de Belén donde Ruth recogió espigas fue el punto de inflexión. Y el pesebre donde Jesús nació fue el punto más alto. De la cueva al campo, del campo al pesebre, de la vergüenza a la gracia, de Moab a Belén, dediquemos a Cristo. La pregunta que esta historia te deja no es sobre los moabitas, es sobre ti. Si Dios pudo tomar la sangre más maldecida del Antiguo Testamento y convertirla en la línea genealógica del Salvador del mundo, ¿qué no puede hacer con tu historia? Si Dios pudo mirar a una moabita recogiendo espigas en un campo y ver en ella a la bisabuela de un rey y la ancestral de un Mesías, ¿qué puede ver en ti que tú todavía no has descubierto? Ruth no tenía nada, ni esposo, ni hijos, ni herencia, ni ciudadanía, ni derecho legal, ni futuro visible. Lo único que tenía era una decisión: tu Dios será mi Dios. Y con esa decisión cambió la historia del mundo. Los moabitas como nación desaparecieron hace más de 2000 años. Sus ciudades son ruinas, su idioma está muerto, su Dios está olvidado. Pero la historia de Ruth se sigue contando en cada sinagoga del mundo durante la fiesta de Shavuot, y su nombre se sigue leyendo en cada iglesia cuando se abre Mateo capítulo 1, porque la destrucción de Moab fue temporal, pero la redención que Dios tejió a través de una mujer moabita es eterna, y esa es la historia completa de los terribles moabitas. Desde una cueva de vergüenza hasta la genealogía de la gloria, desde el incesto hasta la encarnación,
desde Quemos hasta Cristo. La historia más oscura del Antiguo Testamento, convertida en uno de los testimonios más luminosos de la gracia de Dios. Si esta historia te impactó tanto como debería, hay otro video en pantalla ahora mismo, que va a llevarte aún más profundo en los misterios que la Biblia esconde a simple vista. Te espero ahí.